Hola, los saludo con mucho cariño. No pude estar con ustedes en la clase, pero dejo la clase ahí grabada para este jueves y espero pues que si hay alguna duda me la hagan saber. Voy a compartir la pantalla para tratar de ir compartiendo un poquito lo que vamos a ir viendo y bueno, pues ahí lo vamos teniendo. Estamos con una cuestión técnica por acá, pero permítanme un segundito. Ahí estamos. Entonces, déjenme compartir acá la pantalla. Ok, ok. Ok, ahí estamos. Dejaré también de presentar mi video para que pueda tener yo más potencia en el internet. Bueno, pues estamos viendo esta parte, ¿no? De lo importante que es conocer a Dios y el conocimiento de Dios, pues se da de muchas maneras. Ya decíamos ese conocimiento la vez pasada, ese conocimiento que es un conocimiento de carácter natural, pero también está esta parte del conocimiento de Dios sobrenatural por la revelación. Pero vamos a ver un poco esto precisamente del conocimiento natural. ¿Cómo es que se da ese conocimiento natural de Dios y de acuerdo a la misma Sagrada Escritura? Lo vamos a poner en este sentido, de acuerdo al texto que tenemos, en la cita del libro de la sabiduría, en su capítulo 13, versículos del 1 al 9. En esto nos vamos a basar para hablar un poco de este conocimiento natural de Dios. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia no está así como interesada, digamos nosotros, en ofrecer pruebas acerca de la existencia de Dios, ¿eh? No tiene esa intención, no tiene así como esa lista de pruebas para hablar de Dios. Solamente en el libro de la sabiduría, ahí parece que hay una especie de polémica con los griegos. Y entonces está el tema de la idolatría. Es ahí donde se va a contextualizar esto. En ese tema de la idolatría, entonces, en el ambiente griego, es donde van a polemizar los judíos, tratando pues de dar algunas pruebas de esta existencia de Dios. Solamente en este texto lo manifiesta, ¿no? De esta realidad. El punto es ese, ¿no? ¿Cómo vamos a probar la existencia de Dios en este ambiente de los griegos, que recordemos, pues es el ambiente culto, ¿no? De aquella época. Bueno, lo primero que nosotros vamos a encontrarnos en el texto es que Dios es accesible al ser humano. Dios se deja conocer. No podemos decir nosotros que Dios escapa de nuestras posibilidades. En palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, diríamos que el hombre es capaxei, es decir, tiene esa capacidad para conocer a Dios. Y a partir de esto, entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en dónde vamos a poder conocer a Dios? ¿En dónde conocemos a Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar? Y ahí es donde aparece precisamente todo el cosmos, todo el universo que ha sido creado, pues tiene, podemos decir nosotros, una armonía. En la misma naturaleza encontramos esta armonía y además de la armonía, la belleza de toda la creación. Y a partir de estos elementos, de esa armonía y de esa belleza, es como entonces este hombre puede precisamente reconocer a Dios. Gracias a esto se puede dar, podemos decirlo de esta manera, este reconocimiento. Ahí es donde está Dios. Las maravillas de la naturaleza, ¿sí? Nos permiten encontrar a Dios, pues para que precisamente podamos alabarlo, podamos bendecirlo. Y esto es lo que va a ser como el soporte, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir afirmando, a que el ser humano puede tener un conocimiento natural
de Dios. Esto nos puede servir mucho cuando hay personas que se acercan a nosotros y que pues manifiestan sus dudas acerca de la fe, es que soy ateo, es que yo no creo en Dios, es que Dios es revelado y bueno, a lo mejor vamos a conceder el beneficio de la duda, ¿no? Pero en el fondo, nosotros también tenemos que poder afirmar que naturalmente, sin fe, un hombre, un ser humano, puede conocer a Dios. Vamos entonces a ir viendo esto. El texto de la sabiduría dice que aquellos hombres que no son capaces de conocer a Dios a través de las cosas visibles, pues entonces son hombres vanos, hombres inútiles. Estamos hablando del cosmos, de la naturaleza. Y cómo esta naturaleza, dice por ahí algún autor, es un libro, así llama la naturaleza, ¿verdad? Como un libro que habla de Dios. Y bajo esta posibilidad, entonces, hay personas, ¿sí? Hay algunos seres humanos que a esta naturaleza pues la fueron concibiendo bajo el nombre de varios dioses. Pensemos el dios del sol, el dios de la lluvia y cosas por el estilo. Las fuerzas de la naturaleza eran vistas como si fueran Dios, ¿sí? Y es acá donde el texto de la sabiduría a este tipo de hombres pues los califica como que son hombres vanos. ¿Por qué? Porque no pudieron dar un paso más, no pudieron trascender. Y así nosotros lo podemos decir de esta manera, ¿no? Si yo veo una casa, bueno, pues tengo que reconocer que el arquitecto que hizo esa casa trasciende, ¿sí? Trasciende, está por encima de la casa que ha construido. Esto, pues nos puede hablar muy bien acerca de Dios. Dios está por encima de la casa, que es la naturaleza. Dios trasciende precisamente esta naturaleza. Pero si yo veo una casa, entonces puedo decir, bueno, ¿quién hizo esta casa? El arquitecto que hizo esta casa, caray, es un buen arquitecto, ha hecho un buen trabajo. Por sus obras lo conozco. Así también en la obra de la naturaleza, en la casa que es la naturaleza, puedo conocer ese arquitecto, que podemos decir, pues es Dios. Y entonces el ser humano debe de tener una especie de itinerario, un camino que le permita afirmar esa existencia de este arquitecto, ¿no? Un itinerario que se elabora desde la razón, desde la mente. Tenemos entonces, repito aquí el punto, ¿verdad? El cosmos, la naturaleza. Y a partir entonces de todo lo que hay en la naturaleza, el ser humano puede hacer ese ejercicio de contemplar. Entonces, se contempla la naturaleza, se admira de la naturaleza, el admirar, el mirar más allá. Y bajo esta admiración, entonces puede trascender la obra. Y para trascender la obra, entonces el ser humano tendrá la posibilidad de llegar al autor de aquella obra, de esas cosas conocidas. Por eso, en el libro de la sabiduría, a Dios se le da un título llamándole el arquitecto del universo. Podemos decir nosotros el arquitecto de todo lo que ha sido creado, pues ese es Dios. Y quiere afirmar entonces que ese Dios que se puede admirar en la naturaleza es el mismo Dios del cual hablan los filósofos. Entonces, este Dios puede ser también el Dios de los filósofos, de aquellos hombres que son capaces de admirar. Aquí ya me equivoqué a la hora de escribirles, déjenlo escribo de nuevo. Los filósofos. Entonces, qué importante en verdad es esto, ¿no? Este Dios de los filósofos es el Dios que para nosotros está revelado por Cristo, está revelado en la Sagrada Escritura. Hay una equivalencia, podemos decir. Yahvé, el Señor Dios, es el Dios del mundo. Y entonces, no se trata de criticar a la filosofía por pensar, sino porque el resultado de muchos hombres en esa contemplación, entonces, tenemos aquí la naturaleza. Muchos hombres
hacen ese ejercicio de contemplación, pero el problema fue para algunos de ellos, por supuesto, no para todos, que se quedan como la mitad del camino. Y quedarse en la mitad del camino significa que no trascienden la obra. Y entonces, como no trascienden la obra, no trascienden aquello que contemplan, pues por eso hablan del Dios de la lluvia, el Dios del sol. Pues claro que no. Tenemos que hacer caso a una invitación para descubrir precisamente a partir de esta naturaleza, tenemos que descubrir a un Dios que está por encima de ella, a un Dios superior, a su hacedor, a su arquitecto, ¿no? Y entonces evitar, pues, confundirlo. No se vale confundir, digámoslo con estas palabras, al arquitecto con la casa, ¿no? Una cosa es el hacedor y otra cosa es la obra que hizo. No se vale que confunda yo una cosa con otra. Y entonces el camino que nosotros estamos viendo en esta contemplación de la naturaleza, ese camino que tiene que ser el hombre, pues es un camino a través de analogías, de comparaciones, que le permite hacer un razonamiento que precisamente pueda dejar al hombre en condiciones de afirmar la existencia de Dios. Ahora, hay un detalle más interesante todavía que en el libro de la sabiduría. Hablar de la existencia de este Dios implica también, dice la sabiduría, pues unos elementos que nos van a dar la posibilidad de hacer un juicio de tipo moral. Si yo conozco a Dios, bueno, pues a partir de este Dios tengo yo que saber guiar mi vida, tengo que guiar mi conducta. Y desconocer a este Dios, pues me dejaría como en posibilidades, en condiciones de hacer lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, ¿no? Y esto, pues por supuesto, no va a ser justo. Se califica por eso a los hombres que no trascienden, pues como estas personas que no leen correctamente el mundo, ¿no? Se quedan así como fascinados con todo aquello que ofrece la naturaleza y que es muy hermoso, pero tienen que ir más allá. Entonces, el ir más allá, pues nos tienen que dar la posibilidad de ir cambiando también nuestra conducta. Ir más allá de lo que vemos es una posibilidad que tiene cualquier ser humano. Y al tener esta posibilidad del ser humano, entonces, pues tiene que llegar a Dios. Así que si alguien se queda a medio camino, bueno, pues le puede decir, oye, pues cómo es posible que te quedes ahí como atorado. Damos un paso más ahora. Seguimos con esto del conocimiento natural de Dios. Vimos esto que nos afirma el libro de la sabiduría, pero ahora vamos un paso al Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el dato que nos ofrece respecto a esto la carta que Pablo escribe a los romanos en su capítulo 1 del versículo 18 al 23. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos va a ir afirmando y cómo nos va a ir llevando de la mano? Lo primero que en este texto vamos a encontrarnos es la afirmación de San Pablo que todo hombre, todo ser humano, ¿sí?, tiene el perdón de Dios. Todos lo tienen. Entonces, cuando el ser humano tiene el perdón de Dios y es de manera universal, porque lo tiene todo hombre, esto implica que entonces también todo hombre tiene necesidad de la salvación, porque se ha equivocado quizás en el camino, ¿no? Entonces, hay aquí esa necesidad universal y absoluta, ¿no? Porque todos, podemos decir, todos tienen el perdón de Dios y esos mismos todos, pues son los que están necesitados de la salvación. Este es el ambiente en el cual Pablo, pues nos va a empezar a hablar de la presencia de Dios. Pablo dice que el desastre moral, como lo llama, ¿no? Es curioso la forma en cómo Pablo se refiere. Entonces, para Pablo hay una especie de desastre moral en la sociedad de su tiempo, y diríamos ahora también, vea,
Esto, dice Pablo, es consecuencia, es el resultado por no haber reconocido a Dios. Consecuencia precisamente de no haber reconocido a Dios, y que entonces al no reconocer a Dios, pues por eso las cosas estaban y están. Estaban y están como lo tenemos ahora. Aquí nos damos cuenta entonces que Pablo nos dice, bueno, ¿cuál es la consecuencia de no conocer a Dios en su creación? Pues es ese desastre moral que vivimos. Y esto, pues no va a excusar absolutamente a ninguna persona. Vamos viendo cómo Pablo, en el texto de los Romanos que se nos presentaba, haciendo una especie de argumentos que nos van a ir llevando a esta afirmación. Lo primero que Pablo va a decir es que tenemos un Dios invisible y que este Dios invisible se va a manifestar a sus criaturas, se manifiesta al hombre, al ser humano, en sus obras, en sus acciones. Y esto es lo primero que dice. Ahora, dice San Pablo, entonces, esas obras que son la creación, toda la creación tiene que remitir, tiene que llevar, pues al creador. La casa me lleva al arquitecto, diríamos nosotros. Pablo le dice a los filósofos, ¿no? Entonces, todo ese caminar, todo ese itinerario que hizo la filosofía, tuvo que haberlos llevados al hacedor de todo cuanto existe. Pero aquí hay un problema, que en lugar de que fuera así, muchas ocasiones se hubo una desviación. Y esa desviación hizo que en aquella época se diera una especie de divinización de las cosas creadas. Y esto, pues sigue siendo muy real y muy cierto. ¿Cuántas gentes confían más en las fuerzas de la naturaleza? No sé, los horóscopos, ¿no? Que es una especie de superstición, decimos nosotros, como si las estrellas tuvieran poder sobre nuestras vidas. Es que voy a hacer la limpia de esto, con aquello, más lo otro, porque eso me va a curar. Y entonces le estamos dando poder a las cosas que han sido creadas y nos olvidamos entonces realmente de quién es el hacedor, el creador. Y esta desviación sí, que algo que se puede achacar al ser humano. Implica, podemos decir, cierto grado de culpabilidad del hombre, porque pudiendo conocer a Dios se queda como atorado ahí. En el texto de San Pablo, en este sentido, se van a hacer tres grandes afirmaciones que es importante que nosotros, pues también podamos ir aceptando y obviamente pues a través de nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, para Pablo lo primero es que la inteligencia humana, la inteligencia de todo ser humano, tiene esa capacidad, es capaz de trascender. Y entonces a la hora de trascender el mundo que ha sido creado, pues por lo tanto entonces puede llegar a conocer a Dios. Podemos ir más allá de lo que vemos. La segunda afirmación en este texto de Pablo es hablar de cómo todo el mundo, todo lo que ha sido creado, es revelación de Dios. Fíjense ya cómo Dios también se revela, no solamente en la Sagrada Escritura, también Dios se nos revela en todo cuanto existe. Y la tercera afirmación que hace Pablo es que entonces a partir de esto, el hombre tiene esa capacidad, es capaz, ¿no? De conocer, digámoslo así, y de reconocer a Dios. Esto lo tenemos que afirmar porque si no, alguien diría, pues es que a Dios no se le puede conocer. Claro que sí se le puede conocer. Y ahí está la forma, como el hombre por su inteligencia es capaz de trascender las cosas creadas y si el mundo nos habla de quién lo hizo, entonces por la inteligencia natural podemos llegar al conocimiento de Dios.
Pasar entonces en este camino, pues es obra del ser humano, es una tarea humana. Todo este caminar, podemos decirlo así nosotros, es una tarea que todo ser humano tiene que hacer en su vida. Y aquí también, por supuesto, pues va a estar presente la ayuda divina. Tampoco es así como que Dios nos deje solos, ¿no? También está esa ayuda de Dios que le ayuda al ser humano a tener esa actitud profunda, podemos decir nosotros, de admirarse de cuánto existe, de darse cuenta que en todo esto está Dios. Y fruto de esta tarea humana y de esta ayuda de Dios, si el ser humano entonces reconoce, admite la existencia de su creador, ya ahí mismo se va a contener una llamada, ¿sí? Una llamada a la conversión personal. Reconocer a Dios es una invitación para que también nosotros podamos convertirnos. Ahí está lo que nos dice de este conocimiento natural San Pablo y cómo lo va marcando de esta manera en su carta a los romanos. Pero hay otro texto más. Seguimos entonces con este conocimiento natural de Dios. Entonces, este conocimiento natural de Dios, ahora lo vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículos 22 al 29. ¿Qué nos dice? ¿De qué se trata esto? Es el discurso que San Pablo da en Grecia, en el Areópago, cuando está ahí en Atenas. Y entonces, recordamos un poco el texto. Pablo va caminando y se encuentra un altar al Dios desconocido, el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, ¿no? Entonces el texto es muy hermoso porque Pablo empieza a hacer toda una especie de narración donde ese Dios desconocido que tiene precisamente su altar ahí entre los griegos, es el que Pablo va precisamente a tratar de enseñarles que se trata del Dios de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo en este texto? Nuevamente, ¿no? Que en toda la creación pues está ya esa revelación de Dios. Dios se revela a través de su obra. Fíjense cómo los argumentos pues tienen ese punto de coincidencia. Lo siguiente que Pablo va a afirmarle a los griegos es que el ser humano tiene una posibilidad cierta, ¿no? Del conocimiento natural de Dios. A lo mejor no acepto la revelación de la Escritura, pero en la naturaleza me lo puedo reconocer. También Pablo les hace caer en la cuenta a aquellos hombres, a los griegos, como cuando hay una desviación y no se admite la existencia de Dios, pues viene precisamente ese paganismo, porque le estoy dando culto a las obras y no al que las hizo. Y esto deja al ser humano a la deriva, lo deja como perdido. Y por eso Pablo hace una invitación a aquella gente, ¿no? Hay que reconocer a Dios, ¿sí? A partir de las criaturas. Hay que reconocer al Creador a partir de lo que ha creado. Entonces, este es el camino que Pablo sugiere a los griegos. Aquí viene en este elemento, pues un detalle muy importante. La criatura por excelencia, sabemos nosotros, es el ser humano. Dios ha creado a su imagen y semejanza al ser humano. Y este ser humano es entonces un camino cierto, para conocer a Dios. Fíjense nada más lo que Pablo menciona, lo que Pablo dice, porque así como que, ¿cómo quiere que conozca yo a Dios, Padre, allí en mi suegra? Si mi suegra es requete, no sé qué, quién sabe cuánto, y híjola, en el ser humano, aún con todos nuestros defectos, podemos encontrar un camino precisamente para conocer a Dios. Démonos cuenta cómo en los tres textos que hemos analizado, no tenemos así como que una prueba directa, ¿no? De la existencia de Dios.
No es así como que la Biblia tenga esa intención. Así como que, les voy a comprobar que Dios existe. Claro que no. Lo que está señalando es un camino. En la Sagrada Escritura, lo que nosotros vemos en estos textos es un camino para llegar precisamente a Dios. Y este camino entonces lo puede hacer el hombre, y lo hace el hombre porque es capaz, gracias a su inteligencia. Es capaz de, decíamos hace ratito, ¿no? Entonces, es capaz de Dios por su inteligencia, inteligencia que, por supuesto, Dios nos ha concedido. Y así entonces tenemos que darnos cuenta cómo el ser humano puede irse acercando a su creador, puede irse acercando a su Dios, y no solamente de manera cognitiva, no solamente de manera mental, como si fuera un concepto, ¿no? Sino que a partir de ese conocimiento de Dios, tenemos que salir y dar un paso más en ese sentido para que el conocimiento de Dios pues influya en nuestra vida y entonces nuestra vida tenga realmente un cambio. Si conozco a Dios, pues tengo que cambiar. Esta capacidad del hombre de reconocer a Dios es una responsabilidad, por eso para cada uno de nosotros. Bueno, con estos textos nos damos cuenta cómo la Sagrada Escritura quiere afirmarse esa posibilidad del conocimiento natural que tenemos de Dios. Damos ahora un paso más. Ya tenemos ese conocimiento natural de Dios, pero además, entonces pongo aquí el hombre que puede conocer a este Dios. Entonces, por un lado, puede tener, por lo que hemos dicho, este conocimiento natural, ya por el itinerario que marcamos. Pero también tenemos que afirmar que el hombre también puede tener ese conocimiento sobrenatural, ese conocimiento revelado acerca de lo que se dice de Dios, especialmente, no únicamente, especialmente en la Sagrada Escritura. Y entonces, pues vamos a ver algunas de las cosas que en torno a esto se nos van a ir manifestando, se nos van a ir diciendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar ahora, ¿sí?, de los rasgos del Dios de la alianza. Recordemos lo importante de esa palabra alianza, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Entonces, de esa alianza en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento. Ya podemos partir de una afirmación. Entonces, tenemos la afirmación de que Dios existe y el hombre lo puede comprobar por eso. Y nosotros además le agregamos, ese Dios que existe es un Dios que es persona, es un Dios personal. Y dado que es un ser personal, entonces aquí tenemos que afirmar que va a tener ciertas características que lo van a distinguir de todos los demás seres, de todo lo demás que existe, ¿no? Las características que le van a otorgar su identidad. Y así entonces en la Sagrada Biblia lo que nosotros vamos a poder encontrar son algunos rasgos acerca de quién es Dios, cómo actúa Dios. Esos rasgos que lo hacen distinto a todo lo demás que ha sido creado. Ojo, no vamos a encontrar en la Biblia una lista, ¿verdad?, que nos dijera, es que Dios es esto, más esto, por esto. No, no. Pero vamos a poder ir deduciendo todas estas perfecciones divinas, estos atributos divinos. ¿Cómo es que se van sacando estos rasgos, estos atributos divinos? Bueno, recordemos que Dios entonces va a intervenir en la historia del ser humano. Lo hemos dicho. Esta historia del ser humano, por esa acción de Dios, es una historia, decíamos, de salvación. Y al ser una historia de salvación, entonces vemos a ese Dios actuando para salvar al hombre. En esa acción de Dios
Entonces, cuando Dios se va manifestando, sí, cuando Dios se manifiesta, es ahí donde nosotros vamos a poder conocer algunos de sus atributos, algunos de los rasgos que lo distinguen de las demás criaturas. Y esto, bueno, pues la podemos decir nosotros, nos va a dar esa oportunidad de conocer a Dios. El hombre tiene atributos, pero no se identifica plenamente con ellos. Podemos decir esa parte, pero en el caso de Dios sí se identifica. ¿Por qué? Porque esos atributos nos hablan de su perfección. Entonces, a lo mejor en el hombre hay amor, pero no es un amor pleno. Es un amor que tiene sus asegúnes, seríamos acá nosotros. En Dios está ese amor pleno. Por eso decimos Dios es amor. Pensemos, no sé, en la vida. Nosotros tenemos la vida, pero no en plenitud. Solamente Dios. Por eso decimos Dios es la vida. Entonces, los atributos, las perfecciones que se van a encontrar en Dios, pues van a ser de manera total. Van a ayudarnos a ubicar precisamente todo esto que decimos es su identidad. Esto nos tiene que hacer caer en la cuenta que esos atributos, entonces, son la esencia misma de Dios, su esencia divina. Decimos, Dios no solo es bueno, Dios es la bondad. Esta partecita la debemos entonces de ir entendiendo para que ahorita que vayamos viendo estos conceptos, estos atributos, nos damos cuenta de que en Dios están presentes de manera total y plena. En el ser humano, les digo y les repito, pues somos limitados, pues a lo mejor a veces somos buenos, pero no somos la bondad suma. A veces somos inteligentes, pero no tenemos la inteligencia suma. Solo eso le corresponde a Dios. Y hay una manera también muy interesante en la cual Santo Tomás pues nos va a aclarar algo, ¿no? Conocer a Dios, bueno, pues implica, de parte del ser humano, implica una limitación. Nosotros tenemos un conocimiento limitado para acercarnos a Dios. Y entonces acá Santo Tomás, por eso dice, ¿no? Es que dice así Santo Tomás, Dios lo tenemos ahí, ¿no? Ese es el Dios del que hablamos. Y dice él, de Dios no podemos, realmente no podemos saber lo que es, porque pues está por encima totalmente de nosotros, ¿no? Acá dice Santo Tomás, entonces, si de Dios no podemos saber lo que es, entonces más bien sabemos lo que no es. Y a partir de lo que no es, bueno, pues ya llegamos a nuestras conclusiones. Yo puedo decir que Dios no es malo, en Dios no hay maldad. Y a partir de que Dios no es malo, no hace actos malos como yo, pues entonces puedo afirmar su suma bondad. Es la forma como lo presenta Santo Tomás. Pero vamos ahora con estos rasgos que vamos encontrando en el Antiguo Testamento, ¿sale? El primero de estos rasgos tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Esta omnipotencia se manifiesta desde que entonces el Señor Dios crea y crea todo y crea todo a partir de la nada. Ya lo habíamos dicho, esta creación ex nihilo. Entonces Dios crea todo y crea todo a partir de la nada. Todo cuanto existe ha sido creado por Él, nos recuerda la Escritura. Y no solo eso, es conservado por Él. Y entonces Dios crea y en su providencia, como lo mencionamos en alguna ocasión, en su providencia, Dios también guía su creación. Dios concede aquello que es necesario para el desarrollo de su creación y además lo conserva el mundo, conserva esa creación. ¿Por qué?
decimos que la conserva, porque Dios le da el ser. Dios nos da el ser, nuestro ser es ser participado. En Dios nosotros tenemos con mayúsculas ese ser absoluto, pero todo lo demás que existe, el ser humano, el ser animal, el ser vegetal, todo lo que existe es una participación de ese ser divino. Esta omnipotencia entonces ya nos la encontramos ahí, pero no solo ahí se ve, sino que además la omnipotencia se manifiesta cuando Dios salva a su pueblo, ¿no? Entonces está el pueblo capturado en Egipto y sabemos la historia, como Dios a través de Moisés saca a su pueblo. Entonces, cuando Dios salva a su pueblo, cuando Dios crea todo, ahí estamos viendo esa omnipotencia, cómo Dios está actuando. Y ahí en la Sagrada Escritura pues se va a manifestar toda una especie de reflexión en torno a esta realidad. Toda esta realidad pues es pensada por los autores divinos. Dado que Dios crea todo y salva todo, entonces esto nos permite afirmar que no hay lugar al que no llegue el poder de Dios. En todo cuanto existe, Dios tiene su poder. Dado que Él nos sostiene, dado que Él nos sostiene en nuestra existencia, pues ahí va a estar Dios, aunque no lo quiera yo reconocer, ahí está Dios. Y esto es tan importante porque nos vamos a dar cuenta que Dios va a estar por encima de toda realidad y este superpoder incluso lo pone por encima del mismo mal. Esto es muy importante para evitar el dualismo que a veces se daba. A veces en algunas culturas se hablaba del Dios bueno y del Dios malo. Y entonces pues no hay uno que gane, ¿no? Como que se trata de establecer un equilibrio. Seguramente en algunos momentos han escuchado hablar o han visto esos signos del yin yang, ese yin yang que tiene como un circulito, una parte negra, una parte blanca, y así como que ese tiene que ser el equilibrio entre las fuerzas buenas y del mal. Eso para nosotros no tiene validez. No podríamos estar bien con ello. Aquí se trata de que el bien está por encima del mal, no en equilibrio, no en equilibrio, porque si no sería como aceptar que hay un Dios malo y un Dios bueno y estar así, tratando de controlar. No, por supuesto que no, porque todo cuanto existe, pues depende de Dios. Y esto lo debemos nosotros ahí de comprender. Dios hizo todo y Dios abarca todo, Dios gobierna todo, y así entonces el Señor Dios se va manifestando con su omnipotencia. Este, podemos decir nosotros, es el primer atributo que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de Dios, en el Antiguo Testamento. Vamos con otro atributo. También podemos hablar de la eternidad y al mismo tiempo la fidelidad de Dios. La eternidad y la fidelidad de Dios. ¿Qué podemos decir acá de acuerdo a lo que nos manifiesta la Escritura? Bueno, pues aquí tenemos que decir que Dios nunca muere. Dios está por encima de todo lo creado. No se desgasta. ¿Por qué no se desgasta? ¿Por qué no se va acabando? Pues por una simple razón. Porque no es materia. No es material, es el espíritu puro. Y dado que entonces en Dios no hay esa materia, no va a haber ese desgaste, no va a haber esa muerte, ¿no? Esta parte nosotros la tenemos que entender muy bien, porque ahí hablamos de esa eternidad, eternidad de Dios. ¿Cómo entender la eternidad? Un autor de hace algunas épocas, ¿sí?
Se llamaba este fulano Boecio. Entonces, Boecio dice que la eternidad es la perfecta, posesión perfecta y toda a la vez de una vida interminable, una vida que no acaba. Entonces, ahí nosotros tenemos esa forma en la cual este fulano, Boecio, habla precisamente de qué es la eternidad. Y obviamente en la Biblia, pues no se habla de esos términos, porque la Biblia no es un libro de ciencia, de filosofía, ¿no? ¿Cómo es que nosotros en la Sagrada Escritura podemos llegar a ese concepto de la eternidad? Entonces, aquí llegamos en un sentido negativo, ¿sí? ¿Qué es la eternidad? Entonces, esto se deduce al decir que la eternidad no tiene, ahí está la parte negativa, no tiene límite en lo que se refiere al tiempo. Es decir, es algo que existe desde siempre, no tiene principio y que no morirá nunca. Entonces, ahí nos damos cuenta de esta realidad. Ojo, porque este concepto a veces lo confundimos con lo que es infinito. Y pues no es correcto, porque lo infinito tiene principio. No, perdón, lo infinito tiene principio, pero no tiene fin. Y en la eternidad, ahí no hay principio. La eternidad existe desde siempre y es para siempre. Lo infinito no existe desde siempre, tiene un principio, ya decíamos. Y caray, pues así no es Dios. Esta existencia eterna nos habla, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Este Dios eterno implica entonces que va a tener una preexistencia de todo lo creado, ¿sí? Respecto a todo lo creado, Dios está desde antes, preexiste, ¿no? Respecto a la creación. Y esta parte es lo que permite hablar afirmando que Dios es ese principio sin principio. Aquí es muy hermosa cuando los niños hacen esa pregunta. Es que ¿quién es el papá de Dios? No, pues es que no tiene papá. Dios es el principio sin principio. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo Dios es el eterno. De Él viene todo. Y llegamos a tope con nuestra razón. Ahora, dado que Dios es eterno, al mismo tiempo los profetas especialmente recalcan la fidelidad, el siguiente atributo ahí de Dios. Siempre está, siempre nos acompaña, siempre existe. Y esta fidelidad se manifiesta especialmente de la parte de Dios a sus promesas. Todo aquello que promete, lo cumple. Y es entonces donde el ser humano va empezando a tener esa experiencia. Dios no ha dejado a su pueblo. Dios está siempre con su pueblo. Esto entonces permite, ¿no? Permite que Dios esté siempre acompañando a los suyos. Esa eternidad entonces nos da esa fidelidad, nos da, podemos decir, esta plenitud de vida. Dios por eso también se llama la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Es la plenitud de vida. En Dios no hay cambios. Dios es inmutable, no está mutando, ¿sí? Dios es inmutable. Y en todo esto nos damos cuenta de esta fidelidad tan valiosa en todas las decisiones, pues que Dios va actuando. Y podemos tener en los textos del Antiguo Testamento y otros tantos, cómo precisamente Dios va a garantizar
esta realidad. Ahora, hay aquí una segunda que es importante mencionar respecto a esta eternidad y a esta fidelidad de la que estamos hablando. Porque resulta que en algunos episodios de la Sagrada Escritura parecería que a Dios se le atribuye el arrepentimiento. Dios se arrepiente. En varios momentos, pues resulta que Dios se arrepintió de hacer al hombre porque se portaba mal y que entonces Dios los iba a destruir para empezar algo nuevo y Dios cambia de parecer y con los profetas, con Moisés y uno dice, caray, pues no que es eterno, no que entonces es fiel a sus promesas y desde el principio había dicho que no porque luego sale como que los está amenazando. ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo es que Dios se arrepienta? Porque pues aquí lo que se pondría en duda es lo que decíamos, realmente es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Ante esos textos, ¿qué es lo que decimos? Bueno, cuando se habla en estos textos de que Dios se arrepiente, aquí más bien hay que entender cómo el autor sagrado que está hablándonos en algunos momentos de esta acción de Dios, tiene más bien una intención. La intención de decir que Dios se arrepiente en esos autores sagrados es más bien para reafirmar, para destacar la misericordia divina. ¿Esto en qué sentido? Pues en que se invita al hombre a caer en la cuenta de sus malas acciones. Y entonces, a pesar de que el hombre actúe de mala forma, de mala manera, pues resulta acá que cuando Dios se arrepiente, entre comillas, le hace caer en la cuenta al hombre de sus obras malas y de lo bueno, de lo bueno que Dios es. Aquí viene otro elemento importante. Cuando uno cae en la cuenta de sus malas acciones, también el autor sagrado tiene una segunda intención. Trata de hacernos caer en la cuenta del poder, por un lado, de la oración y del otro lado, de la intercesión que se puede tener ante Dios. Recordemos cómo el mismo Moisés en el desierto intercede por su pueblo, aunque la verdad no se lo merecía, diríamos nosotros en términos humanos. ¿Por qué? Porque se portó mal. Y a pesar de que se portó mal, Moisés intercede por ellos y le pide a Dios, Señor, pues no los vayas a castigar, ¿no? Y esto es entonces lo que nos permite a nosotros poder conocer por qué a veces a Dios se le pone como que se arrepiente. Realmente lo que está queriendo el autor sagrado es destacar estos elementos, que Dios es misericordioso y que en el lado humano la oración y la intercesión realmente son valiosas y por eso entonces se tiene ahí que destacar. Cuando estamos ante esta realidad, podemos ir intuyendo entonces por qué a veces se habla de esto. Y una nota más, una nota más. Estos sentimientos donde se habla del arrepentimiento de Dios, pues recordemos que los está elaborando un autor sagrado. Y ese autor sagrado es un ser humano. Y por eso en algunos momentos lo que nosotros vamos a tener son los famosos antropomorfismos, como a Dios se le dan formas humanas, digámoslo de esta manera, ¿no? Dios es presentado por estos autores en los textos sagrados, Dios es presentado en forma humana, porque nos permite comprenderlo de una mejor manera, pero no es que Dios actúe como actuamos los seres humanos. Esta realidad entonces, cuando se describen los sentimientos de Dios, pues nos ayudan para comprenderlo. Es un modo de hablar de Dios, para entender que Dios es un ser personal, pero no significa que Dios sea un ser humano y que Dios actúe como un humano, porque si no, imagínense cómo estuviéramos. Es un poco acerca de esta realidad de la eternidad y de la fidelidad de Dios.
Voy a encender ya el video, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya con eso terminaríamos por hoy la lección de hoy. Esta última parte que comentamos, pues de veras es importante, que entonces nosotros la pudiésemos alcanzar a comprender. Bueno, si hubiera algún comentario, alguna duda, Dios nos da licencia, la estaremos resolviendo la próxima semana y ahí vayan apuntando. Y la próxima semana también, Dios permita, hablamos de cómo vamos a evaluar ya, cómo va a ser nuestro examen último, para que entonces pues podamos irnos preparando. Pues desde acá les mando mi bendición, espero que estén todos bien, ustedes, sus familias. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañen hoy y siempre, que así sea.